general. Porque muchos problemas se restringen a veces porque solo estás acostumbrado a circunferencia, circunferencia, circunferencia. Pero ¿qué pasa si tienes el movimiento de un cuerpo en una trayectoria elíptica o en una trayectoria parabólica, por ejemplo? ¿Ahí qué harías? ¿Ah? ¿Qué harías? No, no sé, profe. Ah, ya, pues entonces sí tienes que saber, porque esto te va a servir incluso, esto de deducción del radio de curvatura te va a servir cuando hagamos óptica, porque todo en óptica son superficies, un espejo cóncavo, pero que viene de haber cortado un pedazo de un espejo esférico. ¿Y qué tal si el espejo es hiperbólico, ¿no? Parabólico. ¿Qué hacemos ahí? No lo hacemos. Ah, ya, pues entonces para que no te restringas. Aparte que la deducción es bien sencilla, ¿ya? Lo único que tienes que saber es derivar. Profe, no sé derivar. Ah, bueno, entonces retírate. No, mentira. Entonces, si no sabes derivar, no te preocupes, tranquilo, no hay problema. Es una cuestión matemática ya. Todos saben derivar al final. Ya, entonces mira, vamos a partir desde lo más sencillo, lo más básico. Primero nivel con AMAC. No, mentira. Entonces, hacemos así. Tenemos un sistema coordenado, ¿ya? Este va a ser nuestro sistema coordenado. Por favor, atento acá a la deducción, ¿ya? Del radio de curvatura. Solo una vez en tu vida lo vas a hacer y de ahí nunca más lo vas a hacer, ¿ya? Pero al menos vas a saber. Vamos a decir que yo tengo una curva genérica cualquiera, una curva cualquiera. Entonces yo voy a decir que la curva cualquiera es esta señorita. Ahí está. Esa es la curva cualquiera. Una curva que tiene una dependencia de y, que es una función de x, pues, ¿no? Una curva cualquiera es. ¿Está bien o no? Y entonces, por ejemplo, yo quiero hallar, mira, es más, yo voy a hacer la deducción sin ni siquiera, digamos, aplicarlo a la dinámica circular. O sea, voy a hacer porque el radio de curvatura es algo matemático. O sea, es independiente de la existencia o no de fuerzas, de movimiento y esas cosas. Ya es algo matemático. Entonces esto te va a servir bastante, mira. Entonces, tienes una curva cualquiera. Entonces, yo quiero hallar el radio de curvatura, por ejemplo, de este puntito de acá. ¿Cuál es el radio de curvatura? O sea, en cualquier punto de la curva va a pasar una circunferencia. Es lo primero que tú tienes que definir. Que sí, profe, sí, en cualquier punto, cualquier punto. A ver. Vamos a poner por acá. Vamos a decir que por aquí yo tengo este puntito, ¿no? Este puntito de acá. Ya, profe, tengo ese puntito. Yo quiero ir al radio de curvatura ahí. Para ir al radio de curvatura yo voy a decir que por ahí pasa una circunferencia. Tangente a la curva, ¿ya? Por este puntito va a pasar una circunferencia tangente a la curva. ¿Correcto? Y entonces el radio de esa circunferencia, esa es el radio de curvatura de este punto. ¿Correcto? Yo quiero ir al radio de curvatura de este punto, entonces por ese punto va a pasar una circunferencia. El radio de esa circunferencia, que es tangente a esa curva, ¿ya? Ese es el radio de curvatura. Entonces yo voy a colocar acá el color. Ah, no, el color es este. Entonces más o menos por ahí va a pasar. Mira, mira, mira. Sí, madre mía. Ya, me salió bacán. Ya, la primera. Ya. Entonces tenemos eso. ¿Está bien? Listo. Entonces, esta señorita va a tener un radio de curvatura. ¿Está bien? Este es el radio de curvatura. Ahí está. Este es el radio de curvatura. ¿Está bien? Este es el radio de curvatura. ¿Está bien? Ese es el radio de curvatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a deducir el radio de curvatura en función de la ecuación de la curva que nos van a dar. Obviamente tienes que tener la curva esta de acá, en función de ese radio de curvatura. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a tener que hallar el radio de curvatura en función de esta ecuación de la curva genérica que tenemos. ¿Está bien? Ese es nuestro objetivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para eso, por favor, sígueme por acá. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Vámonos por acá. ¿Ya? Ajustate en tu asiento bien. Acomódate. Toma agua. Respira profundo. Que ahora empiece el baile. Ya. Entonces, ¿cómo yo puedo definir el radio de curvatura ahí? Ah, es muy fácil, mira. Vamos a decir, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Yo, desde este centro, yo voy a trazar una línea. Así, mira. Hacia abajo. ¿Eh? Una línea hacia abajo. ¿Está bien? ¿Lo ves ahí, no? Ya. Entonces,
yo hasta aquí y de acá hasta acá voy a trazar un ángulo teta. Voy a decir que esto es un ángulo teta. ¿Está bien? Este es un ángulo teta. Mira, es un ángulo teta. Entonces, esto de acá, este pedacito de acá, mira, este pedacito de curva de la circunferencia, que prácticamente, como es pequeñito, como lo voy a tomar muy pequeñito, prácticamente, si esto de acá lo hago pequeñito, o sea, lo llamo un diferencial de teta, ¿correcto? Este diferencial de longitud es prácticamente el diferencial de longitud de la curva, ¿o no? Claro, porque teta es pequeñito, ¿sí o no? O sea, mientras más pequeñito tomo diferencial de teta, cada vez más pequeñito, se acerca más, ¿no?, la curvatura de la circunferencia a la curvatura de la función que estoy poniendo aquí, pues, ¿no? ¿Cierto, sí o no? De esta curva. La curva que yo quiero analizar es esta de acá, ¿no? Perdón, esta de acá, ¿no? Pero yo he trazado una circunferencia ahí en ese punto. ¿Estamos ahí o no? Y este de acá, que viene a ser un diferencial de longitud, lo saco. Este diferencial de longitud viene a ser radio de curvatura por diferencial de teta. ¿Correcto? Ese diferencial de longitud, este pedacito de acá, viene a ser radio de curvatura, porque esto es un radio de curvatura, por diferencial de teta. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Estamos hasta ahí, ¿no? Ya. Ah, ya. Entonces de aquí sale todo. Mira, el radio de curvatura, profe, sería el diferencial de longitud, ¿correcto? Sobre el diferencial de teta. ¿Correcto? Lo repito otra vez. Este diferencial de longitud, voy a hacer un zoom. Este diferencial de longitud que tú ves aquí, que pertenece a la circunferencia, si yo hago este diferencial de teta muy pequeñito, este diferencial de longitud prácticamente sería el diferencial de longitud de la curva que estoy analizando, pues sí o no. Pero este diferencial de longitud es radio de curvatura por diferencial de teta. ¿Sí? Y eso es lo que he colocado acá. Ahí está. Entonces yo de acá deduzco, profesor, el radio de curvatura sería el diferencial de longitud entre diferencial de teta. Muy bien, eso sería. ¿Correcto? Ahora, fíjate por favor, profe, como ese es un diferencial de longitud que es prácticamente, acá lo voy a aumentar, esto de acá sería el diferencial de longitud, ¿sí o no? Este pedazo de la curva, ¿no? Este pedazo sería el diferencial de longitud, ¿cierto? Ah, pero si te das cuenta, ese diferencial de longitud, como este es el eje X, sería así, ¿sí o no? Mira, sería este pedazo, lo voy a hacer continuo, sería este pedacito más este pedacito, ¿sí o no? Entonces yo lo voy a sacar, ¿ya? Lo voy a sacar afuera, lo voy a extraer. Entonces te das cuenta que como es un diferencial de longitud pequeñito, prácticamente es una recta, sería así. Ese sería el diferencial de longitud, ¿correcto? Ahí está. Pero ese diferencial de longitud en el plano XY, que tú ves ahí, en el plano XY, sería este diferencial en esta dirección y esta diferencial en esta dirección. Un ratito. Sería así, ¿no? Así sería, ¿cierto? Ah, ¿verdad, no, profe? O sea, tendría una componente acá que sería solo en el X, diferencial de X, y acá solo en el Y, diferencial de Y. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Este diferencial de longitud que pertenece a la curva que estoy analizando sería un diferencial de X y un diferencial de Y. ¿Correcto? Entonces yo de acá digo lo siguiente. Pon atención, ¿ah? Profesor, diferencial de longitud al cuadrado es diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. Muy bien, muy bien. Profe, entonces el diferencial de longitud que yo quiero, porque justamente, mira, acuérdate, no te olvides, que tu radio de curvatura depende del diferencial de longitud entre el diferencial del ángulo. Y acá tengo diferencial de longitud. Entonces, de acá tengo que hallar diferencial de longitud. Entonces, diferencial de longitud sería diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado y todo esto elevado al lado medio. Muy bien. Profe, ¿qué le parece si hago esto? Mira, ¿qué le parece si hago esto? Mira, yo tendría así, derivada de Y, así. ¿Ya? Y lo que he hecho es sacar diferencial de X al cuadrado. ¿Te das cuenta, no? He factorizado diferencial de X al cuadrado, diferencial de X al cuadrado aquí. De él me queda 1 y de él me queda sobre diferencial de X al cuadrado. Al sacarle de la raíz cuadrada te queda diferencial de X nada más, ¿correcto? Y acá te queda derivada de Y respecto de X al cuadrado. ¿Lo ves ahí, no? Derivada de Y respecto de X y todo esto elevado al cuadrado. Ajá.
Ajá. Entonces, ya tengo este resultado que me va a ayudar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ya tengo el diferencial de longitud, profe. Ya tengo el diferencial de longitud. Perfecto, ya tengo este señor. Me faltaría el diferencial de teta. Ah, pues no te preocupes, no te preocupes, tranquilo. Vamos nuevamente a nuestro gráfico. Mira. Profe, ¿cómo hay el diferencial de teta? Es muy fácil, mira. ¿Sí o no que yo te dije que este puntito que estoy analizando, ¿cierto? Es un puntito de la curva, ¿cierto? ¿Sí o no? Que es tangente que es tangente a esta circunferencia. Como este puntito de acá, yo puedo trazar una recta tangente o no. Claro, yo puedo trazar una recta tangente. Y lo voy a colocar de otro color, por ejemplo, este color. Entonces, si yo trazo una recta tangente, me iría así, ¿no? Hasta acá abajo. Ah, ahí está, mira. Ahí está la recta tangente, ¿no? En ese punto, a la curva, ¿no? Este punto, yo trazo una recta tangente en ese punto a la curva que estoy analizando. Entonces, este ángulo de acá es el ángulo teta, si te das cuenta. Esto es 90, ¿no? Porque es el radio de curvatura a la tangente. Esto de acá también es 90 y este es el ángulo teta. ¿Lo ves ahí? ¿Sí? Mira. ¿Lo ves, no? 90, 90 menos teta, 90 menos teta, teta. Ah, mira. ¿Qué es lo que acabo de hallar? Mira, este es el ángulo teta, este es el ángulo teta. Ah, profe. Esta de acá, mira, lo voy a poner, ya. Voy a aumentar un momento nomás. Ya, mira, date cuenta. Este es el ángulo teta, ¿no? Que forma la recta tangente a la curva con el eje X. ¿Te das cuenta, no? Esta es la curva y yo estoy trazando una recta tangente que forma un ángulo teta. Ah, profesor. Entonces, la tangente de teta, ¿cómo sería? Ah, por definición, pues, profe. Por definición, por definición, la derivada de y respecto de x, o sea, la derivada de la forma de la curva respecto de x, es igual a la tangente del ángulo teta, ¿sí o no? Ah, ¿verdad? Pues no, claro, pues, porque ¿te acuerdas cómo era la definición o interpretación geométrica de la derivada? En este punto, la derivada de y respecto de x en este punto es tras una tangente, una recta tangente, y el ángulo que forman, la tangente teta, es la derivada de y respecto de x. Ah, ¿verdad? Muy bien, profe, pero solo tendría esta ecuación de acá. Ya no hay problema, tú tienes eso. Y esto te va a ayudar muchísimo. Esto te va a ayudar muchísimo. Yo lo voy a poner de esta manera. Tangente de teta sería derivada de y respecto de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, profe? Para hallar el ángulo, yo quiero el diferencial de teta, acuérdate. Ya tengo diferencial de longitud en función de la derivada de y respecto de x. Ya tengo esto, que es esto de acá. Ya lo tengo. Pero me falta todavía diferencial del ángulo teta. Entonces, ese diferencial de ángulo teta debe salir de acá. ¿Correcto? Ese diferencial de ángulo teta debe salir de ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, vas a tomar esto, a esto de acá le vas a tomar derivada respecto de x. ¿Está bien? Mira. ¿Qué, profe? ¿Cómo así? Vas a agarrar la derivada respecto de x de tangente de teta. Y entonces eso se va a transformar en la segunda derivada de y respecto de x. ¿Sí? Mira, esto es diferente a esto, ¿ah? Son dos cosas diferentes, ¿ah? Una cosa, esta es la derivada de y respecto de x y eso lo llevas al cuadrado y esto es la segunda derivada de y respecto de x. Son dos cosas diferentes, ten cuidado. Bueno, si tomo derivada respecto de x a ambos lados, aquí y aquí, me queda derivada respecto de x de tangente teta y aquí me quedaría segunda derivada de y respecto de x. ¿Está bien? Ya. Y aquí aplico regla de la cadena. ¿Cómo así, profe? Así, mira. Tomo derivada de la tangente de teta respecto de teta por derivada de teta respecto de x. Ah, bacán. Y aquí me va a quedar la segunda derivada de y respecto de x. Muy bien. Entonces, ¿te das cuenta? Regla la cadena, ¿no? Porque en realidad yo quiero esto, ¿no? Pero se va y te queda eso, pues. Bien. Entonces acá te quedaría. La derivada de la tangente de teta respecto de teta es ¿cuánto? La secante al cuadrado, ¿no? La secante al cuadrado de teta. Por derivada de teta respecto de x. Eso sería igual a la segunda derivada de y respecto de x. ¿Está bien? Listo. Entonces acá voy a agregar una página. Ajá. Mira. Entonces, estoy obteniendo este resultado de acá. Este resultado de aquí obtenido. Cuando he tomado la segunda derivada
de y respecto de x a partir de esta ecuación, que es la interpretación geométrica de la derivada. Ah, ya. Pero date cuenta, ¿no? Campeón con AMAG. Recuerda que nosotros tenemos que secante al cuadrado de teta, ¿no? Identidad trigonométrica. 1 más tangente al cuadrado de teta, ¿no? ¿Cierto o sí o no? Ah, ¿verdad? Sí, pues, secante al cuadrado. Entonces, reemplazamos, ¿no? Entonces, donde haya secante al cuadrado, que es este término de acá, lo voy a reemplazar por 1 más tangente al cuadrado de teta. ¿Qué, profe? ¿Por qué lo va a reemplazar por tangente de teta? ¿Porque le gusta el...? No, sino que mira lo que va a pasar. Entonces, acá te va a quedar derivada de teta respecto de x, y esto sería la segunda derivada de y respecto de x. Ah, profe, ya sé por qué lo hizo. Porque acá tienes tangente al cuadrado de teta, y justamente tangente de teta es derivada de y respecto de x. Pues mira, ve. Ah, entonces ya lo puede reemplazar, ¿no? Claro, esa era mi idea. 1 más derivada de y respecto de x, ese fue el objetivo, ¿no? Ahí está. Y esto por derivada de teta respecto de x, y esto sería la segunda derivada de y respecto de x. Y entonces de aquí me queda que la derivada del ángulo teta va a ser la segunda derivada de y. Lo voy a poner más bacán ya, para que tenemos espacio. Me va a quedar lo siguiente, ¿no? La diferencial de teta, ya lo despejo, porque al final quiero diferencial de teta, sería la segunda derivada de y respecto de x, ¿sí? ¿Eh? ¿Lo ven ahí, no? Y esto multiplicado por diferencial de x, ¿no? Date cuenta que el diferencial de x pasaría para allá. Y todo esto sobre, todo esto sobre, perdón, todo esto sobre, todo esto sobre 1 más derivada de y respecto de x, y todo esto al cuadrado. Ahí está. ¿Correcto? Listo. Ya tengo la diferencial de teta. Este es el diferencial de teta, que viene a ser la segunda derivada de y respecto de x por diferencial de x sobre 1 más derivada de y respecto de x al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Ya tengo diferencial de longitud de teta, perdón, y tengo diferencial de L. Ya puedo ir al radio de curvatura, porque es solo reemplazar, ¿no? Ya tengo diferencial de L, ya tengo, entonces reemplazando en el radio de curvatura, sería así. Reemplazando en RC. Entonces, RC sería igual a... Ay, perdón. RC sería igual a esto, ¿no? El radio de curvatura sería el diferencial de longitud, ¿no? Que es esto de acá. Perdón. Que es 1 más derivada de y respecto de x al cuadrado, ¿no? Sería 1 más derivada de y respecto de x, todo esto elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio por diferencial de x, acuérdate. Y entre el diferencial de teta, que es esto de acá, ¿no? Segunda derivada de y respecto de x, segunda derivada de y respecto de x, ¿correcto? Por diferencial de x, y todo esto sobre esta expresión de acá, ¿no? 1 más derivada de y respecto de x elevado al cuadrado, así. Ahí está. ¿Lo ven, no? Entonces, obviamente, ¿no? Es esto entre todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, se va este señor de acá, ¿no? Entonces, el radio de curvatura al final te queda esto de acá. El radio de curvatura al final te queda esto de acá, mira. Te va a quedar 1 más, a ver, campeón con AMAG, derivada de y respecto de x al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios. ¿Cierto, sí o no? Sí, ¿no? ¿Lo ven, no? Porque es 1 medio de este señor, y este es igualito, ¿no? Y este es 1, sería 3 medios.
Y todo esto sobre la segunda derivada de y respecto de x. La segunda derivada de y respecto de x. Eso es lo que te queda el radio de curvatura. Eso es lo que te queda el radio de curvatura. En general, te queda esto de acá. El radio de curvatura en general te queda eso de ahí. ¿Está bien? Eso es lo que te queda el radio de curvatura en general. Entonces, voy a volver sobre mis pasos. A ver, yo partí de que tengo una curva genérica que es un y función de x. Cualquier forma, y en función de x. Y yo quiero el radio de curvatura en este puntito, ¿no? En cualquier punto va a ir variando. Depende de las coordenadas de este señor y de la derivada de y respecto de que ya lo vimos cómo. Entonces yo hago pasar una circunferencia por ahí que tiene un radio de curvatura de R sub c. Este R sub c es diferencial de longitud entre diferencial de teta. Pero date cuenta que este diferencial de teta, mientras más pequeño lo tomes, el diferencial de longitud de esta circunferencia se acerca al diferencial de longitud de la curva. Entonces, te queda que el diferencial de longitud es radio de curvatura por diferencial de t. Este diferencial de longitud lo puedo poner en función derivada de x y diferencial de y y diferencial de x. De esta manera. Por tanto, puedo hallar diferencial de longitud. Ya lo puse. Es 1 más derivada de y respecto de x al cuadrado por diferencial de x. Ya tengo este señor de acá. ¿Cómo hallo diferencial de teta? ¿Qué es lo que me falta? Entonces, recuerda que aquí trazo una tangente en el punto de análisis y como hasta acá es el ángulo teta, este es el ángulo teta. Y por definición, tangente de teta es derivada de y respecto de x en este punto. Ah, ¿qué es esto de acá? No lo resalté, ¿no? ¿Qué es este señor de acá? ¿Está bien? Ahí está. Y entonces, este señor de acá, le tomo la derivada respecto de x. Obviamente aquí, como no depende explícitamente de x, le tomo la regla de la cadena y me queda esto. Esta expresión de acá. Pero esta expresión, secante cuadrado, lo puedo poner como 1 más tangente porque sí tengo la tangente de teta que es derivada de y respecto de x. Y te sale diferencial de teta. Ya tengo diferencial de teta, tengo diferencial de longitud, reemplazo. Este diferencial de longitud, este diferencial de teta. Y bueno, te salió el radio de curvatura en general, para cualquier curva. Para cualquier curva. ¿No? Obviamente, lo único que tú tendrías que tener es, por ejemplo, para una circunferencia, ¿no? ¿Cuál es la ecuación en coordenadas cartesianas, ¿no? Para una circunferencia centrada en el origen, ¿no? ¿Cuál es la ecuación? Ya ustedes lo conocen, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿no? Y cuando reemplacen acá y en función de x, ¿no? Y en función de x, o si no hacen derivación implícita, ¿no? También, y sale, ¿no? Reemplaza y te va a salir que el radio de curvatura es R, pues obvio, ¿no? Evidente, porque es el mismo radio en cualquier punto. Si es una elipse, y está centrada en el origen, entonces sería x al cuadrado sobre semieje mayor más y cuadrado sobre semieje menor, o al revés, no sé, y esto es igual a 1, ¿no? Si es una hipérbola, que también esté centrada en el origen, tendríamos x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y si es una parábola, ¿no? También podría ser y igual a un a x al cuadrado. Si está centrada, pues, ¿no? Correcto. O sea, tienen que darte siempre y en función de x. Correcto. Y ahí puedes hallar el radio de curvatura. ¿Está bien? Esto, chicos, les va a servir muchísimo. Esto de acá les va a servir muchísimo cuando hagamos problemas donde no necesariamente trabajemos con circunferencias, ¿no? Generalmente los problemas se enfocan más en circunferencia, porque claro, ya no tienes que aplicar esta formulota de acá, pues. El radio de curvatura va a ser el mismo siempre, R. Como te digo, como práctica puedes agarrar derivación implícita acá, hallar esta expresión, reemplazarlo, hallar esta expresión, reemplazarlo y te va a salir que es R cada instante, ¿ya? Pero como te digo, no siempre va a ser eso. A veces va a haber problemas donde vamos a considerar elipses o hipérbolas o parábolas. Más que nada esto de las hipérbolas y parábolas cuando hagamos, o elipses cuando hagamos óptica, ¿ya? Ahí también puede ser. Y también en dinámica, ¿no? En dinámica también puede salir eso de ahí, ¿no? Entonces ahí ya la cosa cambia un poco, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos eso de ahí.